Hola, buenos días. Muy bien, gracias por invitarme. Doctora, dejábamos al aire hace un momento varias preguntas, ¿no?, en torno a esta marcha. Incluso hay por ahí algunas declaraciones de autoridades que también nos dejaron entrever, visiones que a lo mejor no son tan positivas en cuanto al tema de la mujer. ¿Qué opina usted? ¿Cuáles son estos resultados? Bueno, hay que entender que toda manifestación o específicamente toda protesta lo que busca es visibilizar una serie de demandas o de inconformidades, ¿no? Las protestas surgen desde del descontento social y en ese sentido, específicamente hablando del movimiento feminista, pues se trata de visibilizar precisamente todas las desigualdades de género y en específico cada vez más lo podemos ver cómo se van sumando más mujeres. El reclamo es por una vida libre de violencia, ¿no? Este año hubo una convocatoria muy numerosa en Tijuana, lo cual nos habla también de una necesidad de expresión, de una necesidad de hacerse visibles en el espacio público. Y frente al tema del espacio público, pues tenemos también que la manifestación puede adoptar formas que podrían considerarse agresivas o violentas, pero que, digamos, no dejan de ser legítimas. Es decir, si entendemos que la protesta surge de la rabia también, del descontento, de la no respuesta de las autoridades, si nos damos cuenta que estamos en un contexto donde la violencia de género es un problema que va a la alza, donde 10 feminicidios al día no son cosa menor y donde además de todos los casos quedan impunes, bueno, pues podríamos darle, digamos, como mayor comprensión a las formas que puede adoptar la violencia. Si bien no es, digamos, la totalidad del contingente de manifestantes quienes hacen este tipo de actos que se han señalado, sigue siendo, digamos, legítimo, ¿no? No podemos ponernos a pensar en términos de la buena protesta y la mala protesta, o la buena feminista y la mala feminista, sino que hay que entender que de manera compleja a la diversidad que se convoca y la diversidad de demandas y la diversidad de formas que adopta pues una manifestación. Ahorita que menciona por parte de las autoridades, la presidenta municipal dio su declaración que, si bien pues no fue una declaración, llamémoslo, interesante por la manera en que se refirió a las manifestaciones y por las afectaciones que hubo. Ella pide que estas personas que marcharon, las organizaciones, hagan un pliego petitorio para ella y las autoridades. ¿Sabes si ya se está realizando esta comunicación y este enlace de las organizaciones con la autoridad municipal? La verdad desconozco cómo es la forma de organización de las colectivas respecto a su diálogo con la autoridad. Desconozco de qué manera se establezca. Sí, pues se dio a conocer justo este posicionamiento de la alcaldesa, pero pensaría más bien que lo que se tiene que comprender es cuál es el papel de la autoridad, ¿no? La autoridad pues siempre va a buscar regular, ¿no? Regular pues las formas sociales de expresarse y en ese sentido pues puede que sea un poco contrario a los intereses de una manifestación de esta naturaleza. Por ahí en el video ella pedía que dieran la cara y que fueran valientes, ¿no? Y eso pues se puede también entender de alguna manera como una provocación. Cuando se tapa el rostro en una manifestación de cualquier tipo, ¿no? Pero específicamente estamos hablando de los movimientos feministas, pues tiene que ver también con proteger la identidad ante posibles represalias, ¿no? Históricamente, pues digamos, los gobiernos de México, de América Latina en general, pues se han caracterizado por ser gobiernos represores frente a las manifestaciones y justamente pues hay muchos casos documentados donde hay actuación de los cuerpos policíacos violando derechos humanos, ¿no? Entonces, frente a este contexto que no es menor y que no podemos ignorar, es que se opta por cubrir el rostro, ¿no? Y por, bueno, pues hacer este tipo de expresiones que tienen, además de una dimensión material, que fue en este caso como pues la destrucción de un vehículo, pues también tiene una dimensión simbólica, que es qué significa que sea una patrulla la que fue, digamos, intervenida, ¿no? Y también qué significa que haya una patrulla en la marcha, ¿no? Es porque se quiere tener esta presencia por parte del gobierno, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, como varias preguntas para analizar qué es lo que se busca.
Doctora, se mencionaba también por parte de la gobernadora que iban a implementar medidas el año que viene para estas marchas. ¿Se pudiera pensar en otras formas de manifestación con algún resultado positivo? Pues el problema, digamos, con hacer como este anuncio con tanta anticipación de que ya no vamos a permitir que se haga esto o lo otro, es que suena un tanto amenazante con relación a cómo deben o cómo debemos comportarnos las mujeres, ¿no?, en una manifestación. En ese sentido, pues quedaría la pregunta si cuando se hace este anuncio de ya no vamos a permitir tal y tal acto, la pregunta concreta sería, pues, ¿a qué se refiere, no? ¿A qué se refiere en términos de no permitir? Va a haber cuerpos policíacos adentro de la marcha, va a haber represión, se va a perseguir, se van a meter a la cárcel a los manifestantes, es decir, no queda claro el cómo, pero sí queda claro que hay una intención de frenar, digamos, un tipo de expresión. Insisto, no es la totalidad de la manifestación, también eso hay que aclararlo. Generalmente lo que más se difunde de pronto son pues estas acciones, pero pues el contingente está organizado por muchos grupos, el contingente que va manifestándose, el primer grupo son sobrevivientes de violencia de género y madres de víctimas de feminicidio, ¿no? El segundo son madres que van acompañados de sus hijos e hijas, y así sucesivamente se va organizando un contingente, ¿no? Entonces, pues no queda claro, porque además la manifestación es un derecho, y entendiéndolo así, pues no es el gobierno al que le toca, digamos, otorgar el derecho, sino el gobierno es el que tiene que reconocer estos derechos en términos de un ejercicio libre ciudadano. Doctora, aquí dos preguntas, y basándonos precisamente en el derecho a la manifestación y haciendo un comparativo con otros países. Es un tema muy difícil, polémico, de manera política, de manera social, ideológica, si lo queremos llamar de esta manera. Pero si hacemos un análisis global de lo que pasó en nuestro país, ¿qué sería lo positivo? ¿Se vería, a pesar de las declaraciones de la gobernadora y de otras autoridades, se vería algo positivo para estas marchas y el logro de las mujeres? Sí, claro, siempre cuando se trata como de hacer como esta medición de resultados, pues no es que vayamos a ver, digamos, una transformación inmediata. Obviamente lo positivo sería que hubiera una actuación más eficaz de las autoridades frente a las demandas de procuración de justicia, sobre todo, pero digamos, en términos de lo que se logra visibilizar y la convocatoria que cada vez suma más mujeres, pues eso se puede valorar de manera positiva en términos de que nos damos cuenta que cada vez somos menos quienes vamos a seguir reproduciendo, digamos, estos esquemas de desigualdad, sino que vamos a seguir alzando la voz, ¿no? Y por lo tanto transformando nuestros contextos. Algo que es importante decir es que, pues, si bien el movimiento feminista pues se enfoca en la desigualdad de género, no es que nos toque solo a las mujeres, digamos, el trabajo, sino que también pues toda la sociedad, ¿no? Hombres y mujeres habrían de sumarse, no necesariamente, digamos, en una marcha, sino transformando sus condiciones de vida cotidianas, ¿no? Dejando de decir el chiste misógino, dejando de compartir fotos íntimas de personas, de mujeres sin su consentimiento, dejando de minimizar la violencia o los feminicidios, ¿no? Entonces, digamos, hay muchas formas que son tanto estructurales a partir, digamos, de lo que le corresponde al gobierno modificar en cuanto al acceso a oportunidades, sobre todo hacia las mujeres, y también hay cuestiones de carácter cultural ante las cuales pues todo mundo podríamos sumarnos. Entonces los resultados sí son positivos en términos de que vemos que cada vez hay más mujeres interesadas y personas en general en, digamos, dejar de normalizar la violencia de género. Doctora, ya para finalizar, antes de irnos al corte, yo le quiero preguntar, ¿siempre va a haber esta dualidad de opinión? Una, porque no estamos bien informados de estas marchas, pero ¿cuál sería el mensaje en general a la sociedad respecto a la violencia que se está suscitando y a los resultados que estamos buscando? Sí, claro, pues siempre la invitación es justo eso que mencionas, informarse, ¿no? Hay mucha información accesible. Si de pronto el testimonio de las mujeres no parece suficiente, pues se pueden ir a revisar los datos, ¿no? Los datos en términos de cuáles son las cifras de feminicidios al día, que es una cifra registrada, que son 10 feminicidios al día, que sería suficiente para alarmarnos a toda la sociedad. Asimismo, también hay un número alto de denuncias, ¿no? Porque muchas veces se critica también
también que los movimientos solo hacen, digamos, como señalamiento social y no llevan a cabo las denuncias, y no es así. Hay muchas denuncias, muchísimas, muchas que no pues han llevado a ningún resultado, digamos, ni de, digamos, pues de acceso a la justicia, ¿no? En términos generales, pero existen los datos y se pueden conocer, hay muchas fuentes de información, digamos, las páginas oficiales, la de CONAPRED, que tiene que ver, nos habla contra la discriminación, muchos tipos de discriminación, una de ellas pues la discriminación por género. Entonces la invitación siempre es a informarse y a no, digamos, como quedarnos con una idea estereotipada o estigmatizada de que es el feminismo, ¿no? El feminismo es un movimiento social histórico que data desde los años, digamos, 70 para acá, pero el pensamiento feminista es incluso desde el siglo XVII. Entonces, también nos podemos poner a revisar eso y que tiene que ver precisamente con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y acortar las brechas de desigualdad, pues, a nivel, digamos, mundial. Pues doctora Melina Mau, muchísimas gracias por su tiempo y si nos lo permite más adelante podernos volver a enlazar con usted para seguir hablando de este tema, porque a final de cuentas no es algo que solamente se deba de hablar en marzo, ¿no? Muchísimas gracias.